Muy bien, muchas gracias, doctor Mamani. Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo acabo de llegar de viaje y asumiendo que va a haber siempre un retraso, pero no ha habido retraso, de tal manera que estoy acá siempre a la hora, porque en procesos es importante tener una eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, no se trata solamente de que los procesos sean eficientes, sino nosotros mismos. Como ustedes conocen, es un punto muy importante desde el punto de vista de procesos. Muy bien, para poderlos conocer y identificar, voy a llamar a Acuña Salinas, ¿está presente? ¿No? Alvisuri Llerena, Alvisuri, me acuerdo de las clases virtuales, ¿no? Apaza, ¿no? Barrantes, Bartolo Estrella, Córdoba, Cerdán, Díaz Mori, Díaz Vega, Marín Montenegro, Marlo Rimarachín, Ovalle, Paco Palomino, Quispe, Reina Sinforoso Chávez, Tapia Flores, Urquizo, Venegas, Villegas, luego tenemos Anglas Hurtado, Acuña Salinas, Vances, Bravo Zapata, Joaquira, Contreras, Cornejo, de la Cruz, Guamán, Guaita, Saboya, Tocto, Torres, Picona, Morán, Mamani, Velázquez, Vallejos, muy bien. ¿Te cae? Cintia Acuña. Y luego Rodolfo. Muy bien. ¿Hay más? Acuña Salinas C. Muy bien, gracias. Bueno, el curso es Gerencia del Conocimiento y Reingeniería de Procesos. Yo voy a hacer una síntesis del alcance y después en qué va a consistir el taller del día miércoles. Ya tengo la lista o la relación de los diferentes grupos de trabajo. Entonces el día miércoles vamos a ir al laboratorio, donde cada grupo va a trabajar una aplicación de rediseño de procesos dentro de su respectivo ámbito, porque han sido, digamos, agrupados en diferentes ámbitos específicos. Pero antes de eso quiero hacer una introducción. Yo sé que la mayoría de ustedes han asistido a las sesiones virtuales y a lo mejor algunos no a todas las clases, así que voy a hacer una síntesis para que puedan ustedes todos estar en el mismo nivel de comprensión. Procesos. Cuando nosotros hablamos de procesos, es un área funcional de las organizaciones, así como el área funcional de marketing, ventas, ¿no? Contabilidad. La parte de procesos que conforman las operaciones. Por ejemplo, los bancos tienen una área de operaciones, las empresas fabriles tienen un área de operaciones, o sea, tanto en manufactura como en servicio hay operaciones. ¿Y en qué consisten las operaciones? Las operaciones consisten en un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí para dar un valor agregado al resultado. Entonces nosotros podemos
básicamente esquematizar los procesos de esta manera, en donde, como vimos en las sesiones virtuales, tenemos 5 componentes que van a dar valor agregado a estas actividades. Estas actividades las estoy colocando como A sub I para poderlas explicar que se refiere a una sucesiva secuencia de actividades. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y así en forma eslabonada, ¿no? Y no solamente en forma lineal, sino también en forma paralela, simultánea, combinada, etc. Pero los procesos dentro del ámbito de operaciones están compuestos por actividades que al estar interrelacionadas entre sí van sumando cada vez un mayor valor agregado. Por lo tanto, los elementos que ingresan se denominan recursos, los elementos que salen de las actividades se denominan resultados, y estas actividades a su vez van interrelacionándose. Esta es la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, a lo mejor la actividad 4 y así sucesivamente. Entonces, toda esta parte de conjunto de actividades está siendo esquematizada en una forma estandarizada como A sub I para poder señalar que se refiere a cada una de ellas. Sin embargo, los procesos, como ustedes ya conocen desde el punto de vista de este conjunto de actividades, ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es solamente que haya actividades, sino la finalidad es que los resultados que al irse transformando a lo largo de estas actividades vayan adquiriendo cada vez un mayor valor agregado. Esa es la finalidad. Luego les voy a explicar cuál es la relación con la sociedad. Pero en ese sentido, los procesos no es otra cosa que un conjunto de actividades en donde los elementos que ingresan, que son recursos, van transformándose y generando cada vez un mayor valor agregado a través de los resultados. Los recursos son de diferentes categorías. El recurso principal es el recurso humano, el principal de todos, pero ese es uno de las categorías de recursos. También tenemos materiales, y dependiendo, no necesariamente en los procesos de servicio, pero en los procesos de manufactura tenemos máquinas. Por ejemplo, en la panadería, de acá de la universidad hay máquinas, equipos, esos son recursos. Pero además de materiales y máquinas tenemos tecnología, también es una categoría de recursos, y cada vez la tecnología es un recurso importante, debido a que es la tecnología lo que permite, entre otras cosas, añadir valor agregado a este resultado. Y así hay una serie de otros recursos. También un recurso es el tiempo, por eso la importancia de la puntualidad y la administración del tiempo. Pero también otro recurso es el capital, y así diferentes tipos de recursos. Dentro de cada uno de estos recursos se desagregan subcomponentes. Por ejemplo, el recurso humano no solamente es uno solo, sino que hay el recurso humano desde el punto de vista del gerenciamiento y desde el punto de vista de la mano de obra. Eso significa que dentro de cada uno de estos categorías de recursos se desagrega, ¿no?, en subcomponentes de ese recurso. Y cada uno tiene un rol. La mano de obra es muy importante, el gerenciamiento también es muy importante, está dentro de recursos humanos. Materiales también se desagregan, y es importante que en la parte de procesos se conozca la diferencia, sobre todo desde el punto de vista de contabilidad. En materiales tenemos lo que se denominan insumos y otros materiales que se denominan suministros. Ambos son materiales, pero igual gerencia y mano de obra también son ambos recursos humanos. Y así cada uno de estos se va desagregando en diferentes componentes. Por ejemplo, la diferencia entre insumos y suministros, siendo ambos materiales, es que los insumos forman parte intrínseca del resultado, mientras que los suministros no. Los suministros no forman parte intrínseca del resultado, pero se requieren para poder desarrollar el proceso, ¿no? Por ejemplo, los suministros es la energía eléctrica, el agua, los lubricantes de las máquinas, esos son suministros. Pero los insumos
ya son los diferentes materiales como la harina, ¿no? En términos de la panadería, porque la harina forma parte del resultado. Entonces, esa es la gran diferencia entre insumos y suministros. Cada uno de estas categorías de recursos va a tener un valor X. Si nosotros sumamos el valor económico, vamos a denominarlo X, sumando todo lo que se combina en los recursos. ¿Cuántos operarios tenemos? ¿Cuántos supervisores tenemos? ¿Cuántos materiales por día se utilizan? ¿Qué cantidad de suministro? ¿Cuántas son las máquinas y el valor de ellas en su inversión y la depreciación desde el punto de vista cuando se va utilizando como recursos? Todo esto, tecnología, la tecnología, por ejemplo, la licencia de software y todo eso también es un costo. Todo esto se suma y se determina un valor económico. La sumatoria del valor económico de todos estos recursos es X. Para visualizar la finalidad de los procesos es que los resultados, su valor económico, su sumatoria de valor económico, no debe ser X. Si fuera X, suponiendo que fuera X, significa que estas actividades no han tenido no le han dado un valor agregado a estos recursos. Y el hecho de que nosotros digamos, bueno, no es X, es 1.2X, tampoco no es un proceso eficiente porque no ha añadido valor significativo. Ahora, si ya el valor económico de los resultados, partiendo de X, se transforma en 3X, ya puede visualizarse que hay un valor agregado que se ha añadido. Pero acá viene la diferencia, vamos a llamarlo valor económico de la organización A, el valor económico de la organización B, que con los mismos recursos produce un resultado que no tiene un valor económico de 3, sino de 5X. Luego, el sumatorio de valor económico de la organización C, que lo produce 10X. ¿Esto qué significa? Que va a depender de la gestión de procesos, justamente de lo que nosotros llamamos del rediseño de procesos, para ir aumentando progresivamente el valor económico del resultado. Ese valor económico no significa necesariamente desde el punto de vista del valor material, sino el valor añadido que tiene el producto con respecto al servicio que ofrece, a la garantía que ofrece, por ejemplo, servicio técnico, a la garantía, en fin, diferentes formas de añadir valor, de tal manera que las empresas se diferencian entre unas y otras con respecto a cuánto han incrementado los recursos en sus resultados. Y por eso, en el principio quiero mencionar esto porque en un momento, si nosotros vemos como empresas diferentes, empresa A, empresa B, empresa C, significa que esta empresa C tiene una mayor gestión de procesos, mayor capacidad de gestión de procesos, que le ha permitido aumentar e incrementar el valor agregado de sus recursos en 10 veces. Pero si nosotros también lo vemos en una misma empresa, pero en diferentes periodos de tiempo, ambos se refieren a la empresa X, que es en el periodo A, el periodo de tipo A, digamos en enero, este es en julio, este es en diciembre. Esto también significa que la empresa puede ir y debe visualizar los procesos con el fin de ir mejorando su valor agregado de forma progresiva. ¿Cómo se logra? Rediseñando sus procesos. Esto fue el proceso inicial, como estaba con A1, A2, A3, A4, y de esa manera ingresaba X y salía 3X. Pero luego la empresa dice, ¿qué sucede si combinamos A2 y A3 en una sola actividad y la llamamos A5? Y de esa manera logramos una mayor eficiencia en los procesos. Lo que estamos acá haciendo es rediseñar. Entonces, al rediseñar ya A1, A2, A3, A4, 4 actividades, solamente ahora hay A1, A4 y A5. Esto produciría que digamos ya no es 3X, sino 5X. Hemos rediseñado el proceso. O sea, el rediseño del proceso consiste en hacer el mapa del proceso y ver las oportunidades de mejora, en donde algunas actividades se pueden consolidar, otras se pueden integrar, otras se pueden desagregar. Como dicen, no hay límites para poder rediseñar los procesos. Yo voy a dar ejemplos luego para que ustedes puedan digamos, determinar que depende mucho de la capacidad de gestión de los integrantes para poder innovar, ser creativos
y de esa manera progresivamente ir elevando el valor agregado de los resultados con respecto a los recursos. Por lo tanto, en eso consiste el rediseño de procesos. El rediseño de procesos consiste en que la forma como están organizados los procesos en un momento inicial va a modificarse para que se generen mayores resultados y así en forma sucesiva. La primera pregunta que yo les hago: ¿y cuál es la razón por qué las organizaciones hoy día en el siglo XXI, tienen esa característica de ir aumentando su relación o la tasa de resultado con respecto a recursos? ¿Cuál es el beneficio que se produce, por ejemplo, cuál es el beneficio del escenario B con respecto al escenario A? Al haber producido 5X versus 3X, partiendo de X, ¿qué beneficio tiene este escenario B? A ver, ustedes, ¿qué beneficio se logra? Los contadores, ¿hay contadores? ¿Tenemos contadores? No. ¿Qué beneficio se logra? A ver. Reducir tiempos y mejorar los costos. Mejorar los costos. Reducir los costos, básicamente. Reducir los costos. Se reducen los costos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hoy día reducir los costos? ¿Saben por qué? Porque hoy día más que antes estamos en un entorno competitivo, muy competitivo. Y no se trata de disminuir la calidad, eso es otra cosa. A veces uno piensa que hay que reducir costos reduciendo la calidad. No se trata. Se trata de mantener la calidad o inclusive mejorar la calidad, pero reducir costos. Ustedes pueden deducir, miren, si nosotros en este 3X, vamos a decir que sea una panadería o un taller de productos, se produce 500 y acá, vamos a poner así, 300, y acá se produce 500, para que se vea, y X es el equivalente a 100. O sea, 100 de recursos se ha transformado en 300, 3 por 100, 300, acá 500. Entonces ustedes pueden observar que cuál es el costo de 300 con respecto a 100. O sea, en otras palabras, si 100 nos ha costado, o sea, nos ha permitido producir 300, con estos mismos 100 ya no producimos 300, sino 500. Entonces el costo unitario de 500 es mucho menor que el costo unitario de 300. ¿Comprenden? Por la misma relación, o sea, por la misma cantidad de recursos estamos produciendo más. Por lo tanto, si estos 100 cuesta, voy a poner un caso acá, digamos, 80 soles, vamos a decir, 80 soles. Y acá, estos 300, el costo unitario, ¿no?, es con respecto a 80 soles. Estos 300 nos han costado 80 soles. Entonces, una unidad, ¿cuánto nos costará? Entonces, básicamente, el costo unitario es 80 entre 300. Mientras que este es el escenario A, el costo unitario del escenario B, ya no producimos, con 80 soles, que es el mismo costo, ya no producimos 300, sino 500. Entonces, ustedes pueden observar que acá al dividir 80 entre 300, 80 entre 50, acá es 0.27 y acá es 0.16, ¿no?, por unidad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Al producir más con los mismos recursos, hemos reducido los costos. Entonces, estoy poniendo acá un ejemplo matemático para que se pueda comprender que mientras más se produce o mayor es la relación de resultados con respecto a los recursos, el costo unitario disminuye. Eso es lo que hay que comprender, porque el rediseño de procesos, uno de sus beneficios es reducir costos. Al reducir costos, el precio de venta va a ser menor. Y manteniendo la calidad del producto a un menor precio de venta, va a haber mayores ventas y va a haber mayor participación de mercado, va a haber mayores ingresos. Y esa es una de las razones por qué hoy día el rediseño de procesos es una de las claves para lograr competitividad. O sea, al final va a permitir ser
que nuestra organización sea más competitiva. De esa manera se explica por qué, por ejemplo, ya en términos así reales, las computadoras hace 5 años, la laptop, costaban un promedio de 6.000 soles. Hoy día, computadoras con igual memoria y con inclusive mayor capacidad de memoria, mayor funcionalidad, cuestan un promedio de 2.500 soles. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo sucedió eso? En 5 años de 6.000 a 2.500. Lo que ha sucedido es que las empresas han rediseñado sus procesos, han logrado mejorar su productividad, han logrado reducir sus costos y esos costos los trasladan a los precios. Esa es la razón por qué se explica que hoy día los productos cuestan menos. Esa es la razón, no es otra, sino para comprender un poco en qué consiste el rediseño de procesos. Y todas las organizaciones en el mundo en este momento están pensando cómo rediseñar esto para hacerlo cada vez mejor. O sea, yo entré hace una semana, ustedes saben que ya lo que se llaman las PCs han sido reemplazadas por las laptops, y las laptops han sido reemplazadas en términos de tecnología por los tablets, y los tablets por los netbooks, y una serie de... O sea, ¿eso qué significa? Que la tecnología está cada vez incidiendo en el rediseño de procesos para mejorar la relación resultado con respecto a recursos. Y ahora he encontrado una tecnología más, no sé si ustedes conocen, en términos de tecnología de laptop, lo que está surgiendo y teniendo bastante demanda son las pantallas táctiles, o sea, ya no hay necesidad de hacer keyboard solamente esta parte. Pero, ¿qué sucede con estas pantallas táctiles? En este momento la tecnología, uno puede ingresar a internet y leer un libro y todo, pero para poder ingresar datos se necesita un keyboard, ¿no? O sea, un tablero, ¿no? Entonces, Sony o Bayo acaba de desarrollar un sistema de una tablet con un keyboard inalámbrico, con un mouse inalámbrico, de tal manera que uno puede, si quiere utilizar una de las funciones, tiene el tablet. Si quiere ingresar datos, lo conecta con el keyboard, ¿no? Con el tablero. Es increíble. O sea, de una semana a otra semana surgen tecnologías que a veces uno piensa que estaba todavía siendo conceptualizada, pero ya existe. Ese producto no está comercializado, pero se va a comercializar creo que en unas 2 semanas, ¿no? Pero ya se está vendiendo por internet a través de empresas como HB en Nueva York, en Hong Kong, en Japón. ¿Eso qué significa? Que las empresas no cesan de ir desarrollando nuevos procesos para lograr mayor competitividad con respecto a otros productos. Igual nosotros, ustedes también. Ahora, por ejemplo, en la parte, he puesto un ejemplo de hardware, ¿no? de una laptop, pero igual ocurre en servicios, exactamente igual ocurre en servicios. Cuando estudiaba yo mi maestría hace algunos años, la única forma, el único resultado, la única línea, digamos, de producto o de servicio para obtener una maestría era estudiar a tiempo completo. Alguien pensó, dijo, pero si se puede ofrecer una maestría también a tiempo parcial, porque muchas de las personas que ya son adultas trabajan y no necesariamente van a estar dedicados a tiempo completo, entonces crearon la maestría a tiempo parcial. Pero después dijeron, pero ¿por qué no hacemos también las maestrías virtuales? No solamente que combinen las clases presenciales y virtuales. Y surgen las maestrías entre formato presencial y formato virtual. Con eso, ¿qué estoy explicando? Estoy explicando que lo mismo que en productos, en servicios, se están rediseñando los procesos con el fin también, de la misma manera, de lograr tener mayor competitividad con respecto a la competencia, ¿no? Entonces, por todos lados. Entonces, más bien, nosotros debemos preguntarnos, ¿es nuestro producto el mismo desde hace 3 años o 5 años? ¿En qué lo podemos innovar? ¿En qué podemos nosotros rediseñar nuestro proceso? A veces, un ligero cambio, como voy a mencionar en ejemplos, un ligero cambio hace la diferencia, un pequeño cambio hace la diferencia. Entonces, en eso consiste el rediseño del proceso, ¿no? Y el día miércoles vamos a tener un taller donde cada uno de los grupos va, en base a las sesiones que voy a cubrir hoy día y mañana, vamos a hacer un rediseño de procesos práctico, real, ¿no? Es el día miércoles. Y el día jueves, cada grupo lo va a sustentar. Entonces vamos a
desarrollar también un producto, en este caso nuestro diplomado, nuestro módulo de maestría, algo diferente, no solamente teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Como lo mencionó el doctor Mamani, una de las razones por qué a nivel personal estoy siempre participando en congresos, conferencias internacionales, es con el propósito de ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo en procesos en diferentes países. Y yo que he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, en Texas, he estado 20 años, cada vez me quedo sorprendido cuando voy a Corea, cuando voy a Brasil o diferentes países, cómo están rediseñando sus procesos. Es algo pero espectacular, como la actitud, la cultura de las personas es: nosotros no vamos a quedar atrás. Si Japón hizo esto, Corea dice vamos a hacer esto, y si Corea dice, los alemanes hacen eso, o sea que ya se convierte en algo competitivo, es como una especie de competencia donde están todas estas herramientas que voy a explicar disponibles para la creatividad y la innovación de cómo rediseñar los procesos. La velocidad de la generación del conocimiento es exponencial. No sé si ustedes han podido reflexionar el momento de cuando las comunicaciones, cómo han ido acelerándose. Anteriormente, hace 80 años o 100 años, las comunicaciones dependían, sobre todo las comunicaciones interoceánicas, dependían del vapor que llegaba después de 3 semanas, no, de 2 meses, ¿no? A un continente, a otro continente. Muchas cosas que habían sucedido no se conocían después, hasta de 2 o 3 meses de desplazamiento. Hoy día está ocurriendo algo en cualquier parte del mundo y estamos viendo en línea, ¿no? En línea lo que está sucediendo. Ya ustedes se imaginan cómo ha crecido exponencialmente. Todo eso se debe al rediseño de los procesos, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, desde el punto de vista satelital, que no son otra cosa que recursos que se han colocado para poder obtener mejores resultados. ¿Está claro? Sin embargo, en el rediseño de procesos hay que tomar en cuenta no solamente a los recursos y a los resultados, también debemos tener en cuenta a este componente 3, que es la merma. ¿Cómo se diferencia la merma con respecto a los resultados? Porque en cierto sentido ambos son resultados, solamente uno sale por este lado y este acá por este lado. Ambos son resultados. La diferencia está en que estos son resultados conformes, que cumplen las especificaciones, mientras que la merma son resultados no conformes, o sea que no cumplen las especificaciones. Ya ustedes conocen en la panadería, acá están todos los productos de primera, y acá están los productos que por alguna razón no cumplen las especificaciones, llámese de peso, llámese de pigmentación, llámese de la cocción, etc. ¿no? Entonces, son productos, no decir que de segunda, ¿no? Esa es la merma. ¿Qué se debe hacer con la merma en los rediseños de procesos? Ir progresivamente reduciendo la merma. Y si no se puede reducir la merma, utilizarlo en otros procesos como recurso para poder de esa manera también lograr un mayor valor agregado de esta merma. Por lo tanto, la merma no debe denominarse desperdicio. Hubo un tiempo en que la merma era ese desperdicio, ya es algo que no tiene valor. Hoy día no es así. Por ejemplo, estos tableros no son de madera, ¿no es cierto? Estos son de un material que está comprimido, se han añadido otros insumos, goma, pegamento, etc. Pero esto antes era como una especie de merma, el acerrín, vamos a decir así, en un taller de carpintería. Este es el acerrín. Realmente el acerrín se utilizaba para cosas que no tenían valor, a lo mejor para secar la humedad de los pisos, etc. Pero alguien dijo en el rediseño del proceso: mira, eso no es una forma eficiente de utilizar o darle valor agregado al acerrín. Si nosotros el acerrín lo compactamos, le ponemos otras cosas y lo ponemos en un molde y todo, sale lo que hoy día se conoce como los tableros
Telefónica o Triple, o sea, digamos que son productos